Buenos días, amados hermanos. El Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Les invito a que oremos antes de dar inicio a la escuela dominical en el día de hoy. Oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te adoramos y exaltamos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Encomendamos, Señor, este tiempo en la dirección de tu Espíritu, que tú nos ayudes, nos asistas, Señor, nos ilumines en tu palabra para conocerte y darte cada día toda la gloria y la honra en todo, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, Señor, en esta hora, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, en esta mañana vamos a seguir en la confesión de fe. Vamos a estar en el capítulo 4, que es el capítulo de la creación. Y este capítulo de la creación consta de 3 párrafos, los cuales vamos a leer, pero en la mañana de hoy solamente vamos a exponer parte del primer párrafo, o hasta donde el Señor nos permita llegar. Vamos a leer los 3 párrafos que tenemos allí. Dice: en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear y hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. El párrafo 2 dice: después Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos actos para la vida con Dios, para lo cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Y el párrafo 3 dice: además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre la criatura. Esos son los 3 párrafos que componen este capítulo, pero en la mañana de hoy vamos a estar exponiendo el primer párrafo, y ese primer párrafo hay unas subdivisiones, está más abajo, que vamos a estar exponiendo en esta primera parte, y vamos a ver lo que es la existencia de Dios, Dios como creador, el propósito de la creación, el tiempo de la creación y el resultado final de la creación. Esos 5 tópicos los vamos a estar desarrollando en este primer párrafo. Y comenzamos con el primero, que es la existencia de Dios. La confesión de fe bautista comienza: en el principio agradó a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta declaración que está en la confesión de fe va en consonancia con lo que la Biblia nos enseña en su primer versículo, capítulo 1, versículo 1 de Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con ese texto de Génesis, que es el primer versículo, la Biblia explícitamente está afirmando que Dios existe. Y no es un tema que está en cuestionamiento. La existencia de Dios es una verdad absoluta, revelada
en las Escrituras y revelada también en la misma naturaleza o creación que Dios hizo. Y si negamos la existencia de Dios en este primer versículo de la Biblia, automáticamente pues negamos el resto de la Biblia. Ella comienza con Dios existe. Y la evidencia de las Escrituras es que desde los tiempos antiguos, con relación a la existencia de Dios, ya había esa vieja enseñanza que hablaba de la no existencia de Dios. Es un asunto del ateísmo que no es nuevo, sino que aún en los tiempos bíblicos también se presentaron o hubo esa clase de razonar o ese pensamiento de entre los mismos hombres. Dios no existe. Y prueba de eso lo vemos en uno de los salmos, en el Salmo capítulo 53:1 o el Salmo 14:1. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Entonces vemos que esto viene aún desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, ya viene esta clase de razonar en medio de los hombres. Y el necio, comenta Steve Charnoff, que es una persona cuyas facultades del alma son corruptas, porque dice, ha dicho en su corazón. Y el necio es aquel que ha perdido la sabiduría y la noción correcta de Dios y de las cosas divinas que fueron comunicadas al hombre por la creación. Y esto va en concordancia con lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando dice que todos los hombres que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y cambiaron la gloria de Dios y cambiaron la verdad por la mentira. Entonces, vemos que la Biblia afirma la existencia de Dios como una verdad absoluta, incuestionable. Pero también hubo el pensamiento dentro de los primeros tiempos que habían hombres que decían que Dios no existía. Ahora bien, la Biblia es la revelación especial de Dios y solo podemos acceder a esa revelación especial de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento en esta gran verdad y realidad de la existencia de Dios, de la redención. Por lo tanto, hermanos, la Biblia fue entregada, este libro, la palabra de Dios, a un pueblo redimido. Es un pueblo que es especialmente para la iglesia. La Biblia no fue inspirada por el Espíritu Santo para tratar de convencer al mundo de la existencia de Dios. A los pecadores, aquellos impíos que rechazan y van directamente a la condenación. O sea, Dios no está tratando de convencer a los impíos a que acepten su existencia. Él no está rogándole que crean en Él. Él es Dios. Y Él hace lo que quiere en los cielos, en la tierra, humilla al que quiere, del que quiere tiene misericordia. Y Él simplemente lo que ha dicho a través de las Escrituras es que Él existe. Yo soy el que soy y punto. Este es un tema que no está en discusión en la Biblia. Por eso ella comienza con esa verdad absoluta. Dios existe. En la Biblia, hermanos, no vamos a encontrar un versículo del origen de Dios. Simplemente ella presupone Él existe. Ella habla, Dios ha existido desde siempre. Y nosotros como seres creados siempre pensamos en términos de tiempo.
en un principio, en un final, pero desde este lado de la humanidad no tenemos la capacidad de entender la eternidad del ser de Dios. Solo comprendemos y entendemos lo que Dios ha querido revelarnos de Él, y eso con la ayuda de su Santo Espíritu. Pero nuestra mente finita jamás podrá contener y entender a ese Dios infinito, sin principio, sin final, a ese Dios eterno desde siempre y por siempre. Dios no tiene principio, Él no comenzó con el principio de los tiempos, Él es desde siempre. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra, el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde los tiempos antiguos, desde los tiempos postreros, tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y con relación a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia enseña también en Colosenses 1:17 que Él es antes de todas las cosas. Hermanos, y por el texto de Génesis vemos que la creación tiene un principio. Dios formó todo de la nada a la existencia, pero Dios no tiene principio, hermanos. Dios es de sí mismo. Él no salió de la nada, y esto significa que Dios no puede autocrearse. ¿Por qué? Porque si Dios se autocrea, entonces tuvo un comienzo. Algo que ya existía antes que Él se autocreara, y eso lo volvería a Él dependiente de otra cosa con la cual se autocreó. Dios existe y no tiene su ser de otro, por lo tanto debe existir desde la eternidad. Hermanos, la noción es la idea general que se tiene de algo, y en este caso la noción de la eternidad es difícil en nuestra mente finita, y lo vamos a estar viendo en el ser de Dios. Agustín dijo una frase: si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. O sea, todos experimentamos la eternidad de este mundo en la persona del Señor Jesucristo, pero realmente no es fácil de explicarla. Todos sabemos que estaremos en la eternidad, pero explíquelo. La pregunta de los niños a los padres: papi, mami, ¿quién creó a Dios? Papi, mami, ¿de dónde salió Dios? La eternidad es fácil en la palabra pronunciada, pero apenas, hermanos, comprensibles desde este lado de la creación. Podemos comprender la noción de la existencia, aunque no podamos entender la infinitud del ser de Dios y de su naturaleza. El pensar que Dios no se creó a sí mismo, hermanos, pero que Él tampoco, nadie lo crea, sino que es de sí mismo, o sea, es eterno, desde siempre y por siempre y para siempre. Hermano, eso, como dice uno, nos vuela la cabeza en el mejor sentido de la palabra. Las cosas secretas, como dicen las Escrituras, pertenecen a Dios. Por más que intentemos, jamás vamos a comprenderlas desde este lado del mundo, porque son de Él, son secretas, pero las reveladas sí son para nosotros, como dice Deuteronomio 29:29. Hermanos, para lo cual estas cosas
para el hombre no regenerado de la existencia de Dios, del ser de Dios, inclusive de la procedencia de Dios, como algunos lo pueden llamar, para el mundo es una locura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero para el redimido, la verdad de la existencia de Dios, de su ser eterno, las cosas que pertenecen al secreto de Dios, más que cuestionarnos, nos lleva a postrarnos en adoración por lo que Él es. Y no nos lleva a cuestionar el por qué, sino que nos lleva a adorarlo, a guardar silencio reverente ante la majestad de su santo ser. Y a exclamar, hermano, como hizo el apóstol Pablo con relación al tema de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él solamente pudo decir, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios existe de sí mismo y por sí mismo y no tiene su ser de ningún otro. Una de las cosas que me asombra de este texto de Génesis, hermanos, y en la cual uno guarda silencio y lleva a adorar a Dios por lo que Él es esta parte del Génesis que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto nos deja ver la existencia de Dios desde antes del tiempo y desde antes del espacio. Miren, si Dios creó los cielos, en este caso el espacio, ¿en qué espacio estaba Dios? Si Dios creó los cielos, dice Génesis literalmente, los cielos. Ese Dios todopoderoso, ¿en qué lugar del espacio estaba si el espacio fue creado? Quizás alguno puede responder en algún lugar, pero ahí se pierde nuestra mente finita en tratar de entender la inmensidad de Dios. Miren, si decimos que Dios estaba en un lugar o tenía algún espacio, ese lugar del espacio tiene que ser eterno como lo es Dios. Y tiene que estar paralelo con Dios desde siempre y desde la eternidad. Pero el testimonio de la Biblia es que solamente Dios es el único eterno. Y si Dios creó los cielos, como dice la Escritura, que los cielos son su trono, la tierra el estrado de sus pies, y nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y ubicamos a Dios en un lugar de allá arriba, lo que nos deja ver Génesis es que antes de la creación, antes de crear Dios los cielos, antes de crear el espacio, ¿dónde estaba Dios? Y esa pregunta nadie la puede responder, porque tendríamos que ubicar ese espacio paralelo con Dios. Un ejemplo, yo estoy aquí, pero este espacio fue creado para que nosotros estuviéramos aquí. Y si Dios ha existido desde siempre y por siempre, tiene que haber un espacio donde Él siempre ha tenido que estar. Pero ese espacio ha tenido que ser juntamente con Él o paralelo con Él desde que Dios ha estado. Pero la Biblia enseña que solamente Dios es el eterno. Y ese misterio no revelado nos lleva, hermano, a adorar a Dios. A nosotros los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, nos lleva
a decir, como está en las Escrituras: oh Señor, grande y maravillosas son todas tus obras, Dios Todopoderoso. Pero solo esa adoración o exclamación son posibles cuando estamos en Cristo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hemos entendido el tema de la salvación en Cristo. Porque ahí está nuestro Salvador desde todas las cosas, desde la eternidad, quien en otro tiempo, en el espacio, tomando forma, entró a este mundo, caminó en medio nuestro, estuvo en el vientre de una mujer como un bebé, como un niño. El Dios inmenso, el Dios grande, el Dios todopoderoso, aquel que no tiene un espacio que lo detenga, donde habite, que gobierna, que es desde los siglos de los siglos y por los siglos, entró al tiempo, entró al espacio, vino a la tierra, habitó en medio nuestro. El entender la creación desde el punto de vista redentivo nos lleva a ver a Cristo en todo esto y nos lleva a adorar a Cristo por lo que Él hizo. Hermano, es incomprensible ese Dios todopoderoso hecho como uno de nosotros, hecho como un hombre y naciendo y formándose en el vientre de una mujer, el Dios incontenible. Y eso nos lleva a adorar a Dios. Hermano, hasta aquí, hablando de este primer punto de la existencia de Dios. Dios existe de sí mismo desde los siglos, por los siglos y hasta siempre. Y vamos a entrar al segundo punto, que es Dios como creador. Pero alguno hasta acá tiene alguna pregunta, aporte, aclaración, puede muy bien hacerlo antes que continuemos. Solo quería decir respecto a la existencia de Dios que, como tu hermano muy bien lo dijiste, es muy difícil entender la existencia de Dios porque está fuera de todo, de nuestra razón, entenderlo, en el sentido que Dios, esa aceidad de Dios, que Él no necesita ni siquiera del tiempo ni del espacio para existir. Él no necesita de nada externo a Él para poder existir. Entonces, como bien lo dijiste, dentro del tiempo estamos nosotros y del espacio. Se nos hace muy difícil o imposible entender cómo Él puede existir desde la eternidad sin tomar en cuenta ni el tiempo ni el espacio. Y precisamente de eso habla su aceidad. Él no necesita nada externo a Él para poder existir, solo un aporte. Y así es, hermano, porque muchas veces nosotros queremos impresionar a Dios. No, yo voy a ser más santo hoy que ayer para que Dios mueva su mano. Pero, hermano, ningún ser humano, la creación no puede influir el ser de Dios. Por eso es que todo lo que nosotros tenemos es de gracia y por gracia. Así Él nos los ha querido, así lo dice la confesión más adelante. Pastor Javier. Sí, algunas cositas ahí. Bueno, por un lado, también decir que el hecho de que no podamos entender completamente el ser de Dios no quiere decir que vaya contra la razón. Es que es suprarracional, o sea, está por encima de la razón. Así es. Nuestra mente es limitada, es finita. Dios es infinito, es inmenso, es omnipresente, en fin, es eterno. Entonces, pues eso es lo que hace la diferencia entre Dios y el hombre, ¿verdad? Él es completamente otro. Y yo creo que nosotros debiéramos estar satisfechos
reconociendo y adorando a ese Dios que es incomprensible. Y cuando digo incomprensible, ya lo he dicho otras veces, cuando vimos los atributos de Dios, no quiere decir que no podamos entender parte, o sea, lo que Él ha revelado de sí para nosotros, eso para nosotros es suficiente. También, como dice Juan, hablando de Cristo, y lo mismo se puede decir de Dios. Esto que se ha escrito, esto es suficiente para que creamos, no necesitamos más, ¿verdad? Ok. Ahora, otra cosa interesante ahí es que, desde una perspectiva apologética, están los evidencialistas, que ellos pretenden demostrar la existencia de Dios a partir de las evidencias, de las pruebas, ¿verdad? Y ciertamente hay muchas pruebas, es más, por lógica, tenemos a favor muchas más pruebas a favor de la existencia de Dios que en contra, ¿no? O sea, en eso no es el problema está en el corazón, como el texto que citaste, dice el necio en su corazón, es una predisposición del corazón a negarse a conocer a Dios, y Pablo lo expone claramente en Romanos 1 también. Entonces, por eso nosotros somos presuposicionalistas en ese sentido, y de hecho, cuando una persona llega a la fe, ¿verdad?, independientemente de que haya sido antes, ¿no?, aun si era ateo o lo que fuera, cuando una persona llega al conocimiento de la verdad y la fe, automáticamente, fíjate, es algo increíble, automáticamente todos sus argumentos en contra de la existencia de Dios o lo que sea, se derrumban. O sea, y no necesita que le demuestren nada. ¿Por qué? Porque la fe, ¿verdad?, en ese sentido es suficiente. Cuando una persona abraza, cree en Jesucristo y vamos a decir, por defecto, cree absolutamente todo lo que la Biblia dice. Ya no hay lugar para el cuestionamiento. Pero déjame ver. No. Ya todo en ese sentido está claro, está tranquilo. No puede entenderlo todo, obviamente, pero está satisfecho con que Dios es Dios y ¿verdad?, con la obra de Cristo, etcétera. Entonces, eso también era lo que quería aportar ahí. No, y esa parte se va a ampliar en el párrafo 2 que dice que nos creó con almas racionales. Ahí vamos a estar desarrollando todo lo que el pastor Javier acaba de mencionar. Bueno, no, está bien, y yo pienso que cuando se hacen estos espacios, como ahorita es un tema siempre fuerte, porque ahí vemos todos los textos que mencionan que Dios crió los cielos y la tierra. O sea, siempre que comenzamos a orar, casi siempre comenzamos Padre nuestro, Dios todopoderoso. O sea, siempre aludimos a tú que criaste los cielos y la tierra, creador del cielo y de la tierra. Entonces, como dijiste al principio, esa es la evidencia más clara de que es Dios. Y otra cosa, dentro de las reglas hermenéuticas que manejamos mucho, tenemos una clara, es el uso correcto de la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia, porque muchos pastores le dicen, no tienes que entenderlo, solo créelo. No. No tenemos, cuando dice el uso correcto de la razón, nos referimos a que tenemos que, la Biblia es conforme a la razón, pero no se interpreta con la razón. Tú no puedes interpretar la Biblia con yo creo o yo pienso. Sí. Pero sí, la Biblia es coherente. Por eso la Biblia es bien clara en Deuteronomio 29 diciendo que las cosas secretas pertenecen a Dios. Sí, es cierto que hay cosas que pertenecen solo a Dios, pero la gente, ahí es donde se pone, ese más que nada el impío, el incrédulo, ahí quiere llevarnos a nosotros, a buscar en lo secreto, pero nosotros nos basta lo revelado para que nuestra fe se ancle. Pero las reveladas pertenecen a vosotros y a vuestros hijos para que andemos en ellas y las obedezcamos. O sea que no tenemos excusa. Un creyente, la Biblia tiene suficiente revelación, coherente con la mente y con la razón para creer. Y cuando el incrédulo nos lleve a ese mundo desconocido de Dios, ese se lo dejamos a Dios. Y para allá vamos ahora en Dios como creador, en esa parte. Sobre todo que lo que dice el pastor, la fe no es ciega. Porque Hebreos dice, por la fe entendemos que fueron creados los cielos y la tierra. O sea,
La fe no es irracional, no es una fe que, no, yo creo, pero no necesito evidencias para Dios. El Señor resucitó de entre los muertos. Y el cientificismo dice, muéstrame el cuerpo para creer en la resurrección. Ellos piden esa prueba, pero el Señor nos ha dado una fe para creer en la resurrección de Él. Pero la resurrección de Cristo no se dio en el vacío. Aún la prueba para demostrar que Cristo resucitó entre los muertos no es solamente a nivel de la prueba científica o de que los científicos muestran el cuerpo para poder hacerle un examen, no. También hay evidencias históricas que están registradas que el Señor Jesucristo existió, y todo lo que la Biblia nos muestra a través de su revelación especial y de algunas otras fuentes externas muestran que Cristo también resucitó. Pero, ojo, es una revelación que se llega no de cualquier forma, solamente por el Espíritu de Dios alumbrando nuestros ojos y dándonos la fe para verlo, como vamos a verlo ahora más adelante, como Dios como creador, porque es muy interesante este tema. Los griegos se acercaron un poquito, pero no tuvieron todo, no tuvieron la revelación de Dios, aunque la Biblia muestra que su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas creadas a todos los hombres. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, pero no sé si alguno tiene algún otro aporte, pregunta o continuamos. Sí, hermano. En la palabra nos enseña algo muy extraordinario sobre la deidad de Dios, y creo que nosotros como creyentes deberíamos cimentarnos en esta verdad de lo que dice el Evangelio de San Juan. El hombre de por sí quiere cuestionar de la existencia de Dios, pero la revelación de Dios ha sido dada a los hijos de Él, a los santos. Y Juan dice, capítulo 14, San Juan, el Evangelio de San Juan 14, 8, dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le responde y le dice: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dice tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Nosotros teniendo a Cristo, hermano, llegamos a conocer al Padre. Si no tenemos a Cristo, no podemos saber quién es el Padre. Así es. Es lo que decía hace un momento, de que en el momento que una persona llega al conocimiento de la verdad, cuando una persona cree en Jesucristo, ya no necesita argumentos, no necesita que le demuestren. ¿Por qué? Porque esa fe llena, es suficiente, satisface, incluso el morbo, se puede decir, ¿verdad? No necesitamos más pruebas, ya eso es suficiente para creer todo lo que la Biblia enseña, punto. O sea, obviamente el mensaje principal o la revelación principal de la Biblia es con respecto al Evangelio, ¿verdad? Y una vez crees y abrazas el Evangelio, todo lo demás viene por añadidura, como dice. Se da por Sí, sentado. y sobre todo que la Biblia no fue dada al mundo incrédulo o para tratar de convencer al mundo incrédulo. La Biblia fue dada a un pueblo especial, a su iglesia. Y la Biblia no busca convencer o que el mundo la acepte que Él existe. Él se reveló fue a su pueblo, a su iglesia exclusivamente, y le dio la capacidad a ese pueblo y a esa iglesia de poder creer en Él. Porque si Él no lo hace, hermanos, seguimos por el camino a la condenación. En ese sentido, la Biblia es presuposición. Es correcto. Empieza diciendo, en el principio creó Dios. Ahora, no se detiene a explicar argumentos. No, da por sentado la existencia de Dios. Sí, así es. Él dice, yo existo, yo soy el que soy desde siempre. No, también quería añadir que
Es curioso porque ya cuando creemos, ya muchas cosas comienzan ahora sí a tener sentido. Mucho, o sea, mucho más de lo que te enseña la ciencia. O sea, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. O sea, olvídate, ahí está todo. Entonces ya tú comienzas a entender cómo funciona el mundo, Así es. por qué están las cosas como están, por qué los hombres son tan perversos, por qué esto y por qué aquello. Y es Y que- todo parte de la palabra. ¿Sí? Y has dicho algo muy interesante que, bueno, al principio vimos que esto nos lleva a adorar a Dios, porque muchas veces se quiere partir de la revelación general, o sea, de lo que Dios creó para poder conocer al hombre, pero eso es imposible conocer a Dios por medio de eso. La única forma es por medio de Jesucristo. Pero como nosotros entendemos las evidencias externas que Dios dejó al mundo por medio de la creación, cuando somos salvos, entendemos y miramos esa creación, pero ahora no cuestionamos a Dios porque no cosas que no sabemos. Ahora nos postramos y adoramos a Dios por su poder y por lo que Él hizo. Y eso es lo que Él, cuando se le revela a Job y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando crecían los huesos en la barriga? Ahora sí podemos adorar a Dios y verlo en la creación que Él hizo, pero anteriormente no podíamos, estábamos ciegos. Bueno, seguimos, hermanos, para Dios como creador. Estamos todavía en el párrafo 1, este es la segunda tópico, dice: en el principio agradó Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder y su bondad, crear y hacer el mundo, todas las cosas que en él hay, ya sean visibles e invisibles, en lazo de 6 días, y todas muy buenas. Entonces, vemos que las Escrituras comienza que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la confesión bautista habla de que en el principio agradó Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros los bautistas defendieron y defendemos la Trinidad en la creación, pero no vamos a hablar de la Trinidad porque ese tema ya fue expuesto por el pastor Javier y pueden verlo en el canal de YouTube, así que seguimos. Y también dice que agradó a Dios. Entonces, que todo lo que existe fue por su voluntad y por su santo decreto, pero ese tema también lo está explicando el pastor Javier y el hermano Daniel, así que seguimos de largo. En esta parte vamos a ver, vamos a marcar a Dios como creador desde un punto de vista del testimonio bíblico, de ese Dios creador trinitario, y también hablaremos de una forma muy resumida y muy sencilla de entender el testimonio de Dios como creador a la luz de la naturaleza o de la revelación general visto desde un aspecto filosófico, pero algo muy sencillo. Vamos a exponer el lado bíblico, pero también vamos a exponer el otro lado y qué nos dice la Biblia con relación a esa luz natural que recibieron estos hombres. Entonces, vemos que Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto fue algo que explicó el pastor Javier, pero vemos cómo la Biblia comienza con Dios existiendo desde siempre, un Dios eterno, y también como creador. Si negamos la existencia de Dios, automáticamente se niega a Dios como el creador, y negando así el tema principal de la Escritura. El uno lleva al otro. Si yo niego a Dios como existiendo desde siempre, tengo que negar a Dios como creador, y eso me llega a negar el tema principal de las Escrituras. ¿Cuál es el tema principal de las Escrituras? La gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El punto testimonial de toda la Biblia para la redención. Y hermano, otro texto que habla del Dios creador, del Dios soberano en toda su creación es Job capítulo 26, versículos 7 al 13, el cual dice las Escrituras: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada,
ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. El Tamjot también dice que su espíritu, el espíritu de Dios lo creó a él. Y también en otros textos del Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo lo muestra como el creador del universo. Como dice Hebreos capítulo 1, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O Juan capítulo 1, versículo 2 y 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando del Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa negar la existencia de Dios? Negar a Cristo. Y este es un tema bastante importante y el Espíritu de Dios, inspirando a Moisés, lo primero que mostró fue Dios existe. Si quitamos eso, quitamos todos. Y hermanos, estos son algunos textos y hay otros muchos textos donde muestra la Trinidad de Dios operando en medio de todo este mundo y el Espíritu de Dios creando y el Señor lo muestra como creador y Dios el Padre allí también. Y podríamos decir muchas otras cosas, pero ahora bien, hermanos, en el mundo hay diferentes teorías con relación a la formación del universo, del cielo y de la tierra. Nosotros somos teístas. Teísta es aquellos que creen en Dios y nos identificamos con el creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? Dios como el creador. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Biblia. Así lo vemos en diferentes pasajes, Dios como el creador, los pasajes que hemos visto anteriormente. Y han salido otras teorías con relación a la creación o a la existencia del universo, del mundo y de todas las cosas, pero muchos no se identifican con el creacionismo, Dios como creador, sino que se pueden identificar con el naturalismo, el evolucionismo, entre muchas otras teorías, y se le llama teoría porque no son comprobadas. Hermano, pero es más coherente creer en que alguien diseñó y creó todas las cosas en un orden armónico y tan perfecto que funcione, que creer que todo salió de la nada. Otros han dicho que no, que la creación y todo lo que existe salió de la materia, pero aquí hay cosas muy interesantes y aún la Biblia muestra desde antes estas inclinaciones del corazón del hombre hacia lo contrario que Dios ha mostrado a través de sus mandamientos. Muchos dicen es que lo que existe, el universo, la tierra, salió de la materia, la cual se transformó y de ahí se originó la existencia y pasaron millones de años hasta que la materia llegó a ser lo que es hoy. Pero entonces cuando se les pregunta de dónde salió la materia, muchos responden es que ella ya existía. Entonces surge la pregunta, ¿desde cuándo existía? Y muchos responden, desde siempre ha estado allí. Aún en el mundo que niega a Dios sostienen esto. Desde siempre ha existido y desde siempre ha estado allí. Y en este caso, hermanos, la eternidad se la quitan a Dios y se la pasan a la materia o a otra cosa.
El hombre tiene la idea de la eternidad en su alma, en su corazón. Y dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales, de los hombres, la noción de la eternidad, aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Lo dicen las Escrituras. El hombre no alcanza a comprender en su totalidad lo que Dios creó, pero Dios creó eternidad en el corazón de los hombres. Pero el corazón del hombre está corrupto y dice, no hay Dios. Y por eso Él traslada esa eternidad, en vez de dársela a Dios, se la traslada a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no les ha alumbrado el Evangelio de Cristo. Están muertos en sus delitos y pecados, y eso es lo que dice la Biblia, y punto. Están muertos, no oyen, no ven. No es que las evidencias no me convencen. No, es que tú no convences a Dios. No es que lo que hay, es que esto, que es que el otro. Hermanos, dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso y bueno, aunque los hombres no llegan a entender lo que Dios ha hecho. Y por eso razonan y se van hacia otros puntos. Entonces, hermano, desde el mundo no cristiano, pero sí filosófico, se ve esta reflexión, pero no apuntando a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como creador. Por ejemplo, los griegos, antes de Cristo, con Aristóteles, habló del movimiento y del primer motor. Hermano, y miren esto, que esto la Biblia nos los muestra en el Nuevo Testamento, esta capacidad de reflexionar de las cosas creadas por aquellos hombres que no han nacido de nuevo. Y la Biblia jamás se equivoca. La Biblia es la palabra de Dios de siempre y por siempre. Un ejemplo, Aristóteles, le voy a leer lo siguiente para ponerlo en contexto. Aristóteles generaliza el movimiento y resalta su condición de procesos recíprocos. O sea, recíproco es que si, vamos a poner, Abiaser está aquí, yo lo empujo, él me empuja. Eso es algo recíproco. Todo ente corpóreo puede mover a otro y puede a su vez ser movido con la excepción del primer motor, puesto que el movimiento es por contacto de movimiento y lo movido se afectan mutuamente. ¿Cómo entendemos esto? Nosotros aquí vemos que hay hay trenes y los trenes tienen vagones. Entonces, ¿qué pasa con esos vagones? Esos vagones se empujan el uno al otro. El uno afecta al otro, el otro afecta al otro. Todos se ven afectados por el movimiento del otro. Pero, ¿cuál era el problema hasta allí? O sea, ¿qué vieron los griegos desde una meditación natural? Era que el devolver el movimiento para atrás no tendría fin. O sea, lo primero es movido por lo anterior. Lo anterior es movido por lo anterior. Lo anterior es movido por lo anterior. ¿Y qué pasa si seguimos? Vamos hacia un infinito, vamos hacia un sinfín, porque todo lo que está hacia atrás se va moviendo, y no hay donde termine o donde comience, nos vamos hacia el fin. Hermano, ¿y qué sucede en este tema? ¿Sabe qué pensaron los griegos?
Aristóteles en su razonamiento, él plantea el primer motor. Y dice, y esto lo puede leer en internet, en lo que escribió Aristóteles, lo que aparece de él es antes de Cristo. Dice, el primer motor inmóvil. Él dice, tiene que haber un primer motor inmóvil. La primera causa de todo el movimiento en el universo y que por lo tanto no es movido por nada. Miren la forma de razonar que tenía este hombre, este filósofo. En este caso, los trenes del tren se mueven los unos de los otros, pero ese movimiento es producido por una locomotora que es lo que los pone a rodar. ¿Hasta dónde se acercaron los griegos? ¿No? Estuvieron cerquita, porque ellos a ese primer motor no lo llamaron ni lo asumieron como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Como decimos colegialmente, el balón pegó en el palo, pero no entró y no fue gol. Estuvieron allí, hermanos, pero sabemos que el nuevo nacimiento se da por medio de la revelación especial, no por la revelación general. Conocemos a Dios como Salvador por medio de la revelación especial en Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, pero por la revelación general que es la creación, el testimonio de Dios creando, el hombre puede llegar a conocer algo, hermano. Dios existe, sí. No, el no creyente, el no nacido puede decir, no, sí, esto lo tuvo que haber hecho un Dios, todo lo demás. Y los griegos razonaban de esta forma. Pero es que la Biblia enseña que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, de modo que los hombres no tienen excusas. Esos filósofos razonaron de esa manera, estuvieron cerquita de lo que las escrituras apuntan a Dios como creador, el primer motor, el movimiento, el que da todo. Conocieron estas cosas a través de la creación. Y muchos han ido en esa manera. Los griegos entendieron que había algo que producía todo el movimiento, el primer motor inmóvil, la primera causa de todo el movimiento en el universo, pero que por lo tanto no es movido por nadie, pero no le dieron la gloria a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios creador. Y inclusive en el libro de los Hechos, que lo está exponiendo el pastor Ricardo, nosotros vemos que el apóstol Pablo llega a Atenas. Atenas era creo que era la capital de Grecia, si no estoy mal, y en ese momento entró en el Areópago. Y de allí, de todo ese contexto, era Aristóteles, antes Platón, y por lo que dice el texto histórico, muchos de ellos estaban influenciados por este pensamiento de Aristóteles, que murió en el 322 a.C. Y dice el capítulo 17, verso 32, cuando Pablo entra a ese contexto filosófico y cultural, y dice, porque pensando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito, al Dios no conocido. Y los griegos venían en ese pensamiento, al Dios no conocido. Hay un motor que hay, pero nosotros no sabemos, no lo conocemos, no sabemos quién es. Pero, ¿cómo lo conocieron, hermanos? Por la exposición del Evangelio, por la predicación de Jesucristo. Y él le dice, Pablo dice, es a ese a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Los griegos decían, está la creación, está el mundo, alguien lo creó, pero no sabemos quién es. Pablo dice, yo sé quién es Jesucristo. Hermano, y nosotros vemos, posteriormente vamos a terminar, vemos cuando, ahora, esto es verdad, no porque los griegos se acercaron, los filósofos, no porque la Biblia nos dice que eso es verdad.
Dios es el creador. Nosotros no bebemos de las fuentes de la filosofía, y muchos dicen, es que nosotros tomamos términos del mundo filosófico. No, hermano, el mundo filosófico estuvo cerca a la teología, pero no pudo. El logos de Dios fue un término filosófico. Sí, pero es que el significado del logos, la Biblia lo enseñaba. Para los griegos el logo era el que había creado todo. La Biblia dice, no, el logo es Cristo. Lo que pasa es que ustedes están confundidos. Pero el mundo hace a la inversa y nos quiere echar el agua sucia a nosotros los cristianos. Lo que hablábamos, la fe no es irracional. ¿Qué pasó más adelante? Aparece Tomás de Aquino, un teólogo y apologeta de la iglesia, hermano, y él amplía y da razones y argumentos bíblicos para decir que el primer motor inmóvil, la primera causa de todo y el movimiento en el universo que hablaba Aristóteles era Dios. Y él amplió en la Suma Teológica, bueno, los que de pronto están estudiando teología ven todo esto y dice que Aristóteles, Tomás de Aquino, toma los postulados de Aristóteles, pero lo que hace Tomás de Aquino es decir, no, Aristóteles estuvo allí cerca, pero miren, la Biblia, aquí dice quién fue el que creó todas las cosas, y fue Dios. Entonces dicen, no, es que el Dios creador del cristianismo fue el que inventó Tomás de Aquino porque bebió de la filosofía de Aristóteles. Pero hemos expuesto, hermano, más o menos cómo fue esta teoría que se dio en el mundo filosófico en el momento de Cristo. Y eso hoy en día se ve en muchos círculos académicos, hermanos, de los jóvenes en la universidad, en el colegio, en muchas otras partes. Dios es la causa incausada. Dios la causa primaria, pero Él no es causado por nada ni por nadie. Hermanos, hasta aquí llegamos. Si alguno puede aportar o decir o aclarar, bien es el tiempo antes de terminar. Mucho tiempo. Yo creo que si tienen preguntas se las pueden hacer en el descanso. Pero creo que estuvo bien claro lo último que trató sobre la causa inmóvil y cómo terminaste. Creo que fue muy, muy claro y espero que eso fortalezca nuestra fe también. Así es. Bueno, allí seguiremos con el propósito de la creación, el tiempo de la creación, que también es un tema bastante álgido, y el resultado final de la creación para terminar este primer párrafo. Hermanos, que el Señor los bendiga.